En nuestro 5º aniversario de bodas, mi esposo confesó que su secretaria tenía 7 meses de embarazo. No es mi culpa que no puedas tener un bebé. Así que pasé la noche empacando mis cosas. Antes de contarte el desenlace de esta historia, síguenos y activa las notificaciones del canal Umbral 1K en YouTube y TikTok. Solo aquí encontrarás historias que van más allá de la imaginación. Al día siguiente, cuando vio los papeles de divorcio firmados, perdió completamente el control. Después de 5 años de matrimonio, mi esposo Zane me confesó con una voz tranquila, casi derrotada, que durante un viaje de negocios había tenido una aventura con su secretaria Maya y que ella ahora tenía 7 meses de embarazo. Me quedé ahí sentada, mi mente dando vueltas, tratando de procesar sus palabras. Se sintió como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de mí, dejándome flotando en un vacío doloroso y vacío. Mi nombre es Audrey Robinson, y durante 5 años, mi esposo, Zane Robinson, había deseado desesperadamente un hijo. Las lágrimas se arremolinaron en sus ojos. Su voz tembló mientras suplicaba: «Adi, el bebé ya tiene 7 meses. Por favor, déjala tenerlo». Hizo una pausa por un momento y luego en un tono más suave agregó: «Me alejaré sin nada, pero por favor no le quites este niño a ella». Estuve de acuerdo, mis pensamientos demasiado confusos para formar una respuesta adecuada. Está bien, que Maya tenga el bebé. Después de todo, este era el hijo ilegítimo por el que Zane había suplicado, el que había querido durante tanto tiempo. No era mi lugar interponerme en su camino. Ahora, en los 5 años de nuestro matrimonio, nunca habíamos sido bendecidos con un hijo. Al principio creí que algo simplemente no se podía forzar. Si estaba destinado a suceder, sucedería a su debido tiempo. Zane una vez compartió esta creencia. Me consolaba cada vez que me sentía decepcionada, diciendo: «Audrey, no te preocupes, las cosas buenas toman tiempo». Nuestro pequeño probablemente solo está esperando el momento perfecto para sorprendernos. En esos momentos, realmente le creí. Era un hombre que amaba profundamente a los niños, y su comprensión de mi dolor era algo que atesoraba. Pero durante los últimos 2 años, con la presión de mis suegros aumentando, la actitud de Zane comenzó a cambiar. Noté comentarios sutiles sobre mi incapacidad para concebir. Comentarios que parecían inocentes al principio, pero gradualmente se volvieron punzantes. Luego, sin consultarme, Zane programó una cita con un ginecólogo reconocido en Oceanside City. Quería que me hiciera pruebas para averiguar si algo estaba mal conmigo. Me quedé atónita cuando lo mencionó. La ira surgió a través de mí y por primera vez en nuestro matrimonio. Realmente perdí los estribos. Zane, si acaso, deberías ser tú quien se haga las pruebas primero. Es mucho más fácil para los hombres que para las mujeres. Podía sentir mi voz temblando, pero no estaba dispuesta a retroceder. Si tus resultados salen normales, entonces lo consideraré. Ese es el enfoque más justo y menos doloroso para ambos. Mientras las palabras salían de mi boca, la expresión de Zane se oscureció. Sus ojos se estrecharon con indignación. Su voz se alzó en protesta. ¿Cómo podría yo posiblemente tener un problema? Su tono era agudo, defensivo. Han pasado 5 años. ¿Realmente no vas a considerar nuestro futuro? Todo lo que pido es que te hagas las pruebas. Si hay un problema, podemos encontrar otras formas de tener un hijo. ¿No quieres tener un bebé que nos pertenezca? Uno creado desde nuestro amor. Me quedé congelada, mi corazón latiendo con fuerza. Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Había dado vuelta a las cosas, acusándome de ser la que se interpone en el camino de nuestro futuro. Como si él hubiera sido el único que lo intentaba, el único que se sacrificaba. Por un momento, no pude reconocer al hombre que tenía delante. El Zane gentil, racional y amoroso que había conocido parecía haber desaparecido. El hombre frente a mí ahora era frío, calculador e inesperadamente cruel. Respiré profundamente, recuperando mi compostura, y respondí en un tono calmado pero firme: «Si estás dispuesto a hacerte la prueba, entonces yo también la haré». Pero me negué a aceptar sospechas unilaterales dirigidas solo a mí. La cara de Zane se desplomó. Sus hombros se hundieron como si el peso de mis palabras lo hubiera aplastado. Extendió sus manos indefenso, sus labios presionados en una línea delgada. La calidez que una vez vivió en sus ojos había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazada por una frialdad inquietante. Desde ese momento, el comportamiento de Zane cambió. Comenzó a ir a viajes de negocios con más frecuencia, cada uno durando más que el anterior. Cuando estaba en casa, su presencia era distante, como si su mente siempre estuviera en otro lugar. Incluso cuando compartía historias con él, apenas reaccionaba, ofreciendo solo respuestas desinteresadas. Cuando pregunté sobre su trabajo, esperando vislumbrar su mundo, simplemente sonrió y lo desestimó. Ya ni siquiera éramos conocidos educados, solo 2 personas unidas por el matrimonio, pero creciendo tan separados que la idea del respeto mutuo parecía un recuerdo distante.
Tontamente, creí que era solo una fase, que la negligencia de Zane hacia nuestro hogar era temporal, resultado de la presión de su trabajo. Me convencí de que pasaría, pero eso fue antes del día en que Zane regresó a casa de otro viaje de negocios. Y por primera vez en 5 años, noté algo que hizo que mi corazón se detuviera. Un detalle simple que habló volúmenes. Su anillo de bodas había desaparecido. Ese anillo, el que había diseñado yo misma, desde el primer borrador hasta el diseño final, había pasado más de 30 noches perfeccionando meticulosamente cada detalle, cada línea, cada curva, cada faceta del anillo. Fue cuidadosamente considerada, como si estuviera creando los cimientos mismos de nuestro futuro juntos. En mi mundo profesional, era bien conocida por mi habilidad y precisión. Pero cuando se trataba de diseñar mi propio anillo de bodas, no me encontré diferente de un aprendiz nervioso. El peso de la tarea se cernía sobre mí. ¿Qué pasaría si cometía un error? ¿Qué pasaría si no resultaba exactamente como lo había imaginado? Zane había estado conmigo durante todo el proceso. Noche tras noche se sentó a mi lado, ofreciendo apoyo silencioso. A pesar de no saber nada sobre diseño de joyas, escuchó atentamente cada una de mis explicaciones sobre por qué elegí esta piedra, por qué favorecí ese engaste, y el significado tejido en cada diseño intrincado. Entendí cuánto esfuerzo se necesitó. Entendí cuánto amor y esperanza vertí en el anillo. Pero lo más importante, él entendió el simbolismo detrás de todo, los sueños que teníamos para nuestra vida juntos, capturados en esa sola pieza de joyería, suprimiendo el dolor que comenzó a hincharse en mi pecho. Me forcé a sonar casual cuando finalmente pregunté: ¿dónde está tu anillo? Zane miró su mano izquierda, su dedo desnudo, como si lo notara por primera vez. Su cara permaneció calmada, no afectada. Después de un breve momento, se rió suavemente. Oh, me lo quité cuando fui a nadar la vez pasada y se me olvidó ponérmelo de nuevo. Lo miré fijamente, mi mirada fija en su cara. Sus palabras, tan casuales, tan indiferentes, me golpearon como un puñetazo en el estómago. El vacío en mi pecho se profundizó, extendiéndose como una ola fría, enfriando cada pensamiento, cada esperanza. Ya no podía convencerme de que esto era solo una fase en el matrimonio. Ya no podía decirme que simplemente se le olvidó. Porque Zane, más que nadie, era un hombre de detalles. He notado las pequeñas cosas, siempre las había notado. Si podía olvidar algo tan significativo como su anillo de bodas, significaba que algo más profundo faltaba. Significaba que había dejado de preocuparse por las cosas que ese anillo representaba. Un anillo de bodas nunca fue solo un detalle en un matrimonio. Era un símbolo, una promesa. Y ahora esa promesa parecía frágil, casi inexistente. Tragué saliva con dificultad, el nudo en mi garganta amenazando con ahogarme. Pero sabía que tenía que hablar con él. Tenía que entender qué había pasado. ¿Qué lo había hecho comenzar a tratar nuestro matrimonio como una mera obligación en lugar de un compromiso? ¿Qué había cambiado? ¿Qué había salido mal? Pero antes de que pudiera reunir el valor para hablar, antes de que pudiera siquiera sacar la conversación, algo cambió esa noche. La noche que había planeado compartir mi emoción con él. La noche que acababa de enterarme de que el anillo de diamante que diseñé se había convertido en la pieza más vendida de la temporada de nuestra compañía, fue la misma noche en que él habló primero. «Audrey», dijo, su voz pesada, seria, pero vacía de emoción. «Necesito decirte algo». Mi corazón se saltó un latido. Mi respiración se atrapó en mi garganta. Las palabras que siguieron se sintieron como una hoja cortando el aire. Laya, mi secretaria, está embarazada. 7 meses ahora. 7 meses. Mi mente se aceleró, procesando las palabras, el marco temporal. Hice los cálculos rápidamente, los cálculos girando en mi cabeza como un torbellino. Eso fue justo después de nuestra discusión sobre tener hijos. Fue cuando las cosas comenzaron a cambiar entre nosotros. Cuando Zane comenzó a alejarse, a deriva. Las señales habían estado ahí todo el tiempo. Si solo hubiera estado dispuesta a verlas. Su disculpa siguió, suave y hueca. «Audrey, lo siento. Estaba borracho. No estaba pensando. Fue solo esa vez. Lo juro. Nunca he viajado solo con ella, sinceramente». Su voz se sintió tan distante, como si estuviera amortiguada bajo el agua, alejándose de mí. Sus palabras no me alcanzaron. No realmente. Rebotaron en las paredes de mi mente, pero no aliviaron el dolor. Mis manos temblaron mientras alcanzaba mi vaso. El temblor tan intenso que ni siquiera me di cuenta de que lo había dejado resbalar de mi agarre. Se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Cada fragmento un reflejo de la ruptura que sentía por dentro.
Y mientras esos fragmentos se dispersaron, también lo hicieron los últimos restos de mi aliento. Mi garganta se apretó, mis pulmones se sintieron como si estuvieran siendo apretados, como si alguien hubiera envuelto sus manos alrededor de mi cuello, cortando el aire que tan desesperadamente necesitaba. El peso de las palabras colgando en la habitación presionó sobre mí como una niebla pesada y sofocante. ¿Qué significaba realmente estar embarazada de 7 meses? Significaba que la fecha de parto estaba a solo 2 o 3 meses. Para Laia, una empleada en la compañía de Zane, no era algo que había descubierto recientemente. Él lo había sabido todo el tiempo, y al no tomar ninguna acción, había permitido silenciosamente que este niño creciera hasta esta etapa. La traición se sintió aún más insoportable, sabiendo que había elegido la inacción, permitiendo que el embarazo progresara sin consideración por cuánto me devastaría a mí. Audrey, Laia trató de terminar el embarazo el mes pasado. La voz de Zane rompió el silencio, sus palabras colgando en el aire como una confesión incómoda. Ella y yo ambos queríamos corregir nuestro error, pero no funcionó, agregó, casi como si estuviera tratando de hacerme entender. Su cuerpo ha estado débil desde entonces. Su voz era sincera, sus ojos suplicantes como si estuviera buscando alguna forma de comprensión, algún tipo de absolución de mi parte. Estaba claro, realmente había creído que su intento desesperado de arreglar su error de alguna manera lo redimiría, pero realmente pensó que podría ser tan completamente desprovista de amor propio que aceptaría el hijo de otra mujer en mi matrimonio. Pensó que simplemente podría perdonarlo por todo. Un aborto fallido. ¡Qué mentira patética! Sus palabras fueron solo un intento de mostrar que había tratado de hacer las paces después de su infidelidad. Pero la verdad era que el bebé había sido demasiado fuerte, demasiado determinado para ser borrado. Así que ahora aquí estaba, sin más opción que enfrentar las consecuencias de sus acciones. El flujo de información me golpeó como una ola, amenazando con ahogarme en su peso puro, pero me forcé a mantener la calma, a empujar mis emociones hacia abajo y mantener el control. No lo dejaría ver la turbulencia dentro de mí, no lo dejaría ver cuánto esto me estaba destruyendo. Entonces, Zane, ¿qué exactamente planeas hacer?, pregunté, mi voz firme, no traicionando nada de la ira o el dolor que se agitaba dentro de mí. Cuando vio que no estaba respondiendo con furia inmediata, pareció relajarse, pensando que tal vez estaba llegando a su razonamiento. Después de un momento de contemplación, agarró mi mano, su agarre ansioso y emocionado, y dijo, una vez que dé a luz, podemos criar al niño como nuestro. Sonrió como si me estuviera ofreciendo algún tipo de regalo. Le daremos una suma de dinero y la enviaremos lejos de Oceanside City. Su voz estaba llena de verdad, como si realmente creyera que esta era una solución razonable, una forma de arreglar todo, de hacer que todo estuviera bien. De esta manera, él no tendrá que sufrir más. ¿No suena bien?, preguntó, sus ojos llenos de esperanza, como si estuviera esperando que estuviera de acuerdo, que le diera la tranquilidad que anhelaba. En ese momento, pude sentir mis uñas cavando en mis palmas. El dolor agudo apenas suficiente para evitar que me riera en voz alta. Lo absurdo de todo. Era casi demasiado para soportar a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerme juntos. Mis ojos aún ardían con lágrimas no derramadas, la injusticia de todo amenazando con desbordarse. Entonces, Zane, lo sabías todo el tiempo. Sabías cuánto luché con la infertilidad. Sabías el costo emocional que me causó, el dolor que sentí cada mes cuando no podía concebir. Y sin embargo, cuando me acusaste de ser egoísta por no tener hijos, no fue porque no quería, fue porque no podía. Sabías todo esto, y aún así elegiste traicionarme. Poner el hijo de otra mujer en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. ¡Qué ridículo! ¡Qué completamente patético! Zane, ¿cómo te convertiste en esta persona? O tal vez nunca te vi realmente por quién eras. Habíamos estado juntos durante 8 años desde nuestros días universitarios. Había sido el presidente del consejo estudiantil y yo era la jefa del departamento de etiqueta. Habíamos sido la pareja perfecta. La envidia de nuestros amigos cuando nos conocimos por primera vez. Había sido tímido e inseguro, pero con el tiempo se había convertido en alguien que era apasionado, devoto y lleno de amor. Habíamos construido nuestras vidas juntos, y realmente había creído que éramos almas gemelas durante 8 años. Nunca había vacilado ni una vez como pareja. Me había tratado con nada más que bondad y afecto. Nuestros amigos habían dicho que éramos una pareja perfecta. Incluso mi padre, notoriamente difícil de impresionar, había hablado muy bien de él. Todos habían dicho que éramos el epítome del amor, la pareja a la que todos los demás deberían aspirar a ser, y les había creído. Había creído que si alguien en este mundo estaba destinado a estar conmigo, era Zane. Pero ahora parado frente a mí estaba un hombre que esperaba que aceptara al niño que había concebido en traición, un niño que era el producto de su infidelidad. Y tenía la audacia de decirme que todo era por mi propio bien para ahorrarme el sufrimiento. Zane, cuando usas una máscara durante demasiado tiempo, quitártela desgarrará tu piel. Verte en este estado patético ahora
No es nada menos que asqueroso. No había forma en el infierno de que alguna vez aceptara esto. ¿Alguna vez me permitiría ser la mujer que toleró tal traición? No había perdón en mi corazón, no para esto, no para él. Si Zane había logrado persuadir a Laia de tener su hijo, debe haber habido una promesa, una tentación, algo que la habría convencido de estar de acuerdo. Casi podía escuchar las palabras que debe haber susurrado en su oído, suave y convincente. Solo da a luz al niño y me divorcio de mi esposa. Ahora aquí estaba ofreciendo dejarnos criar al bebé como si eso de alguna manera me mantuviera bajo control, como si el mero pensamiento de ello borraría el resentimiento que sentía hacia él, especialmente mientras ella todavía estaba embarazada. Debe haber creído que al eliminar cualquier amenaza que pudiera representar, de alguna manera podría mantener todo bajo control. Zane, realmente lo tienes todo calculado, ¿no es así? Cada ángulo, cada movimiento, todo diseñado para mantener tu pequeña fachada perfecta. Incluso ahora, estás tratando de hacer girar todo como un accidente desafortunado, algún error de borracho, un embarazo inesperado, un aborto fallido, solo para proteger tu imagen cuidadosamente elaborada de desmoronarse. ¿Qué considerado de tu parte? No me molesté en responder su pregunta directamente. No había necesidad. En cambio, tomé una respiración lenta y deliberada, secando la lágrima que había escapado de la esquina de mi ojo. Mis dedos se demoraron en mi piel por un momento antes de mirarlo con una expresión serena, casi gentil. Entonces, asegúrate de compensar adecuadamente a Laia por todo lo que ha pasado. Susurré suavemente, mi voz calmada pero con un borde de algo más oscuro. Algo que él no podía leer. Zane se congeló, su expresión vacilando por solo un segundo. Pero luego, viendo mi comportamiento controlado, sus características tensas finalmente se relajaron. Y sonrió, una sonrisa que se sintió tan ensayada como cada uno de sus otros movimientos. Se acercó, la calidez familiar de su abrazo envolviendo alrededor de mí. Pero había algo frío debajo de ello. «Audrey», murmuró, su voz baja y calmante. «No pienses demasiado en esto. Ese bebé es nuestro». «Gracias por apoyar mi decisión», respondí, mi voz tranquila, casi demasiado complaciente. Pero adentro, todo estaba cambiando. Mi corazón se sintió como si se estuviera hundiendo en algo más profundo, algo más frío. No solo estaba apoyando su decisión, estaba tranquilamente tramando la mía. Unos días después, organicé un examen médico completo, manteniéndolo para mí misma. No había necesidad de decirle a nadie, no a Zane, no a nadie. No necesitaba su aprobación o interferencia, necesitaba respuestas. Una semana después, llegaron los resultados y la verdad estaba ahí mismo, impresa en la página. Cada indicador era perfectamente normal. No había signos de infertilidad, no había problemas con la concepción. Mientras sostenía los resultados de la prueba en mis manos, un alivio silencioso me invadió, pero rápidamente fue ensombrecido por una realización pesada. Esto solo podía significar una cosa. Había una posibilidad muy alta de que el niño en el vientre de Laia no fuera de Zane en absoluto. Miré fijamente el papel, el peso de ello hundiéndose. 5 años de matrimonio, y nunca habíamos concebido. Sin embargo, ellos habían tenido éxito en el primer intento. La ironía era casi risible. ¿Qué se suponía que fueran? 2 opuestos perfectamente emparejados, destinados a juntarse y crear vida. Parecía una broma cruel. Mi mente vagó de vuelta a ese día, a la forma en que Zane había reaccionado cuando le pedí por primera vez que se hiciera revisar. Cómo había estado tan confiado, tan seguro de que él no podía ser posiblemente el problema, casi como si estuviera ocultando algo, un secreto enterrado profundamente debajo de la superficie. Zane, si quieres un hijo tan desesperadamente que traicionarías nuestro matrimonio, abandonarías cada pizca de moralidad y engañarías a todos a tu alrededor, entonces está bien. Te daré lo que quieres y me aseguraré de que obtengas exactamente lo que te mereces. Más tarde, cuando Laia vino a buscarme, estaba sentada en la cafetería de abajo, rodeada de los papeles esparcidos del acuerdo de propiedad posnupcial. El peso del papeleo era un recordatorio constante del lío que Zane había creado, pero ya no había vuelta atrás. Después de la confesión de Zane, habíamos hablado una vez. Le había dicho que aunque estaba dispuesta a considerar su propuesta, no podía simplemente pasar por alto la traición. No podía simplemente perdonarlo. Era demasiado repentino. Demasiado para simplemente aceptar y seguir adelante. Todavía podía ver la mirada en su cara, la culpa en sus ojos cuando hablé. Había estado lleno de arrepentimiento, vergüenza, el tipo de dolor que solo venía cuando una persona se daba cuenta de que realmente había perdido algo importante con ojos renovados. Me había mirado, su voz quebrándose mientras suplicaba. Audrey, estaba mal. Realmente lo estaba. Sus palabras fueron crudas, desesperadas.
Si puedes perdonarme, haré cualquier cosa para compensarte. Había jurado como si pensara que eso sería suficiente. Lo había mirado con calma, mi corazón latiendo en mi pecho. Podía sentir la fragilidad del momento, pero me negué a mostrarlo. Ahora mismo me siento increíblemente insegura. Pero porque realmente te amo, estoy dispuesta a confiar en ti una vez más, había dicho, mi voz firme a pesar de la tormenta adentro. Zane, pareciendo como si se le hubiera dado una segunda oportunidad en la vida, me había jurado con la máxima sinceridad, Audrey. Nunca te traicionaré de nuevo. Pero adentro, sabía que tenía que tomar control de la situación. La verdad era que ya no confiaba en él. No estaba segura de si alguna vez lo haría de nuevo. Pero había algo más profundo impulsándome ahora. Algo más allá del perdón. Algo que vería hasta el final. Sin importar a dónde me llevara, estuve de acuerdo como si fuera tranquilizada por sus palabras. Pero luego, como si algo acabara de cruzar por mi mente, miré a Zane con una expresión mesurada y sugerí. Zane, si realmente quieres aliviar mis preocupaciones y hacerme sentir más segura, ¿qué tal si transfieres nuestros activos fijos de propiedad conjunta a mi nombre? Las palabras colgaron en el aire y observé cómo la expresión de Zane se endureció ligeramente. Un destello de vacilación cruzó su cara, pero no le di tiempo para pensar o reaccionar. Presioné, determinada a hacerle entender mi necesidad de tranquilidad. Zane, genuinamente quiero continuar nuestra vida juntos. Por eso solo estoy pidiendo este arreglo para darme algo de tranquilidad. Hice una pausa, mi voz firme a pesar de la turbulencia adentro. Si realmente quisiera dejarte, podría simplemente presentar el divorcio en su lugar. No es como si estuviera atrapada aquí. Hemos estado juntos durante 8 años. No puedo simplemente dejar ir tan fácilmente. Aceptaré a este niño y lo criaré como mío. Estoy dispuesta a darte otra oportunidad. Mientras las palabras salían de mis labios, mi voz tembló ligeramente, traicionando la emoción cruda que había tratado tan duro de suprimir. Una sola lágrima se deslizó por mi mejilla y rápidamente la limpié. Mi compostura vacilando por solo un momento. Zane, quien inicialmente había vacilado, se quedó en silencio. La habitación parecía volverse pesada con la tensión entre nosotros. Su mirada estaba fija en el suelo, su mente aparentemente en guerra consigo misma. Podía decir que estaba procesando lo que acababa de decir, sopesando las implicaciones de mi petición, pero finalmente, después de una larga pausa, habló. Eligió creer en la mujer con la que había pasado 8 años, la que siempre había sido obediente y razonable. Creía que no podía posiblemente darle la vuelta a las cosas, que todo todavía estaba bajo su control. Oh, qué arrogante era. Una semana después, Zane transfirió todos los activos fijos que habíamos adquirido después del matrimonio a mi nombre, y los documentos fueron oficialmente notarizados. Lo hizo en parte por culpa, pero principalmente para evitar que me fuera. Tenía miedo de que si me daba cuenta demasiado pronto de que podría ser descartada, haría algo drástico. Así que, con este gesto, trató de tranquilizarme para evitar que tomara decisiones que él no pudiera controlar. Cuando Laia apareció hoy, sabía que este momento había llegado. Deliberadamente ralenticé mis movimientos mientras reunía mi papeleo, asegurándome de que los documentos notarizados quedaran a la vista en la mesa. Quería que los viera, que sintiera el peso de lo que Zane acababa de hacer. Se sentó frente a mí, su expresión neutral al principio, pero tan pronto como sus ojos se posaron en los papeles, su cara se tensó. El cambio fue casi imperceptible, pero lo vi. Todo su comportamiento se oscureció en un instante. ¿Zane te dio todas las propiedades?, preguntó, su tono lleno de ira apenas contenida, sus ojos entrecerrados. Le sonreí, mi expresión calmada, casi divertida. Quería mostrarle que no estaba perturbada, que su ira no podía tocarme. Es solo una compensación. Eso es todo, respondí fríamente. ¿Por qué estás aquí, Laia? Por un momento, Laia no dijo nada. Pasó distraídamente sus dedos muy adornados sobre su vientre redondo, su mirada parpadeando hacia mí como si tratara de medir mi reacción. Pero cuando vio lo poco perturbada que estaba, la decepción parpadeó en sus ojos. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de su taza y parecía desinflarse. El aire confiado que una vez había tenido se desvaneció. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de silencio, habló, su voz suave pero deliberada. Hermana, vine aquí hoy para disculparme contigo. Levanté una ceja, sorprendida por el cambio repentino en el tono. La disculpa de Laia se sintió casi demasiado calculada, demasiado medida, pero permanecí en silencio, dejándola continuar. He estado embarazada del hijo de Zane durante 7 meses ahora, dijo, su voz tímida, pero su mano nunca dejó de acariciar su vientre en ese movimiento deliberado, casi provocativo. Le di un pequeño asentimiento. Mi cara no traicionó nada. Tranquilamente levanté mi taza de café a mis labios y tomé un sorbo. Él ya me lo dijo, dije, mi voz suave. Ya que tienes 7 meses, deberías concentrarte en cuidarte. Dejé que el silencio se extendiera por un momento antes de agregar. Si es un hijo Robinson, estoy segura de que los padres de Zane serán muy acogedores. Deliberadamente enfaticé las palabras, un hijo Robinson, y levanté mi mirada para observar su reacción.
Por una fracción de segundo, vi a Laia endurecerse. Sus dedos se apretaron alrededor de su taza, sus nudillos blanqueando, pero fue un momento fugaz. Rápidamente enmascarado por su exterior usualmente compuesto. Se recuperó rápidamente, sus ojos bajando ligeramente mientras ajustaba su postura. Por supuesto, es el hijo de Zane. ¿Qué más podría ser? Respondió, su voz firme, aunque un ligero temblor de incertidumbre persistía bajo sus palabras. Coloqué mi taza, asintiendo ligeramente, reconociendo su confianza, o más bien la falta de ella. Sonaba tan segura, su expresión firme una vez más. Sin embargo, en el fondo, conocía la verdad. Después de andar a escondidas con Zane durante tanto tiempo, debe haber asumido que no había duda de que el niño era suyo. Qué desafortunado para ella que Zane resultara ser tan poco confiable. No mucho después de mi encuentro con Laia, recibí un mensaje de mi amiga Elise. Hace un tiempo, le había pedido que me ayudara a investigar algo. Elise trabajaba en la sede de la empresa, mientras que Zane era el CEO de una subsidiaria, aunque no estaban en la misma oficina. Obtener información sobre la empresa filial no era difícil para ella. Había estado haciendo indagaciones discretas dentro del departamento de administración, y después de unos días de investigación cuidadosa, descubrió algo que me heló la sangre. Hace 8 meses, Laia tenía un novio. De hecho, muchas personas habían visto a este hombre recoger a Laia del trabajo en múltiples ocasiones, pero por alguna razón, rompieron. No mucho después de la ruptura, Laia renunció a su posición, citando razones personales. Parecía una partida simple, pero los susurros se extendieron rápidamente por la oficina. Hubo murmullos de que su renuncia no era solo por asuntos personales, sino que estaba embarazada. Naturalmente, todos asumieron que el niño era de Zane. Los rumores corrieron desenfrenadamente, y no pude ignorar la sensación de hundimiento en mi estómago cada vez que los escuchaba. Elise, siempre perceptiva, vaciló por un momento antes de hablar. «Audrey, ¿por qué estás investigando esto?» Su voz era gentil, pero llena de preocupación. Pude ver el destello de comprensión en sus ojos, y supe que ya había armado las piezas. Una esposa investigando a la exsecretaria embarazada de su marido. ¿Qué otra razón podría haber? Viendo la pesadez en mi expresión, Elise dejó escapar un suspiro silencioso. Un sonido que parecía llevar el peso de palabras no dichas. «Audrey», dijo suavemente, «si necesitas algo, lo que sea, solo dímelo. Haré lo que pueda para ayudarte». Sus palabras fueron un salvavidas, una cuerda suave que me alejaba del borde de mis pensamientos en espiral. Después de todo lo que había pasado, pensé que me había vuelto insensible al peso de las emociones. Sin embargo, en ese momento, su sinceridad cortó a través de la cáscara fría que había construido alrededor de mí. Era como un pequeño destello de calidez en una habitación oscura. «Gracias, Elise», dije, mi voz más suave que antes, casi tentativa, como si las palabras llevaran el peso de mi vulnerabilidad. «Sí necesito tu ayuda con algo». La mano de Elise se asentó gentilmente sobre la mía, su toque tranquilizador. «Dime qué necesitas», dijo, su tono lleno de fuerza silenciosa. Bajé mi mirada, mis dedos instintivamente trazando el contorno de mi anillo de bodas. El metal frío se sintió pesado contra mi piel, un recordatorio constante de todo lo que había cambiado. Una sonrisa amarga tiró de mis labios mientras la miraba. «¿Puedes averiguar más sobre el exnovio de Laia?», pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Elise no vaciló. Para alguien tan socialmente hábil como ella, rastrear a una persona dentro de los círculos profesionales de Oceanside City no sería más que una cuestión de hacer unas pocas llamadas. Ya podía imaginar qué tan fácilmente navegaría a través de la red de conexiones. Esa mañana, después de que la reunión de desarrollo de productos del nuevo trimestre terminara, de repente me sentí mal. Dejé la oficina temprano, diciendo a todos que necesitaba descansar por el día. La tensión en mi pecho era insoportable, y necesitaba tiempo para recoger mis pensamientos. Mientras salía del elevador y caminaba hacia mi apartamento, fui tomada por sorpresa por un sonido inesperado. Voces alzadas, se filtraron desde detrás de la puerta. El sonido inconfundible de una discusión acalorada llenó el aire, agudo y desconcertante. Me detuve en seco, mi mano flotando sobre el teclado de la cerradura inteligente. El clic familiar de la cerradura en mis dedos ahora se sintió distante. Me esforcé por escuchar a través de la puerta, y entonces capté las primeras palabras. «Realmente pusiste todas las propiedades bajo el nombre de Audrey». La voz de Laia era aguda, estridente con desesperación. «Entonces, ¿qué me quedará después de casarme contigo?» Adentro, Zane estaba en silencio, pero la tensión en el aire era palpable. Al escuchar esto, una sonrisa tenue, casi imperceptible, tiró de mis labios. Así que mi información cuidadosamente plantada había funcionado. Laia había caído en la trampa. Estaba molesta por los acuerdos de propiedad prenupcial, tal como había esperado. «Vamos, Laia». La voz de Zane se abrió paso, llena de frustración. «Son solo unas casas. Tengo otros activos». Un estruendo fuerte de repente resonó desde adentro, seguido por el sonido inconfundible de porcelana rompiéndose. Mi corazón se saltó un latido. ¿Qué estaba pasando ahí dentro? Entonces vino una
risa amarga y burlona de Laya. ¿Qué piensas, Zane? He estado sufriendo durante el embarazo por 10 meses y no obtengo nada, mientras que esa mujer no hace absolutamente nada y se va con una docena de propiedades bajo tu nombre. ¿Crees que soy idiota? Presioné mi mano a mis labios, apenas capaz de suprimir una risa. Para alguien que una vez pensé como una maestra manipuladora, Laya era sorprendentemente impaciente. Tenía influencia. Todavía tenía la ventaja en las negociaciones, pero aquí estaba tirando todo por la ventana en un ataque de ira. Era casi infantil. La discusión se intensificó, las palabras volviéndose más frenéticas, más desesperadas. La voz de Laya se quebró mientras comenzó a llorar más fuerte y más fuerte. Sus sollozos llenaron el espacio entre las paredes. Entonces, a través del ruido, escuché algo que hizo que mis cejas se alzaran con sorpresa. Abortaré a este bebé ahora mismo. La voz de Laya tembló con emoción cruda. Me aseguraré de que nunca tengas hijos de nuevo. Parpadeé, mi respiración atrapándose en mi garganta. Oh, esa era una línea que nunca debería haber cruzado. Porque si había una cosa que Zane valoraba por encima de todo, era tener un hijo. Y justo como predije, el aire pareció calmarse, todo se quedó en silencio. Y entonces, una bofetada aguda resonó por la habitación, tan fuerte que pareció hacer eco en mi pecho. El sonido inconfundible de una lucha siguió. La estantería se movió, raspando contra el suelo como si todo adentro estuviera en caos. Entonces, justo tan abruptamente, todo se quedó en silencio. Los gritos de Laya, sus protestas, todo se detuvo. La quietud era sofocante. Mi corazón latía en mi pecho mientras me quedé congelada en el pasillo, mi mente acelerada. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué acababa de presenciar? Suficiente, Laya. La voz de Zane era tan fría como el hielo. Si te atreves a deshacerte de este niño, me aseguraré de que toda tu familia sufra las consecuencias. Casi podía imaginar la expresión en su cara. Esos ojos una vez gentiles ahora, agudos y despiadados. Laya no pronunció otra palabra. Sabía muy bien que Zane tenía el poder para respaldar sus amenazas. Después de ese día, algo sutil cambió en el comportamiento de Zane hacia mí. Comenzó a llegar a casa a tiempo, evitando viajes de negocios, e incluso comenzó a darme regalos de nuevo en ocasiones especiales. Gestos que habían desaparecido hace mucho tiempo de nuestras vidas. Al principio, no pude evitar notar el cambio en su comportamiento, el esfuerzo que de repente estaba poniendo en mantener una ilusión de normalidad. Seguí el juego, fingiendo cooperación, aunque cada parte de mí sabía exactamente lo que estaba pasando. Zane una vez había planeado divorciarse de mí después de que naciera el bebé, luego casarse con la joven y hermosa Laya, la mujer que había causado todo este lío. Pero las cosas habían comenzado a cambiar. Después de presenciar las crisis recientes de Laya y ver cómo me había transformado en la imagen de la comprensión y obediencia, Zane estaba reconsiderando. Se estaba dando cuenta de que tal vez la solución fácil no era la mejor. Su cambio repentino en actitud significaba algo. Probablemente significaba que genuinamente estaba planeando tomar al niño, pagar a Laya y cortar lazos con ella completamente. Como si hacerlo borraría sus errores y le ahorraría cualquier consecuencia adicional. Pero sabía que eso no era suficiente para mí. Aunque este resultado podría parecer funcionar a mi favor, no era el final que realmente deseaba, ni siquiera cerca. Mientras se acercaba la fecha de parto de Laya, me encontré animando a Zane a visitarla más a menudo. No era porque de repente había aceptado al niño. No era eso para nada. Quería que invirtiera más de sus emociones y energía en este bebé, que se vinculara con él para que cuando todo finalmente se desmoronara, su decepción fuera mucho más aplastante. Para mi sorpresa, Zane parecía reacio. Incluso con Laya, tan cerca de dar a luz, no mostró interés en visitarla. Su indiferencia hablaba volúmenes. Su desdén por ella había crecido tan profundo que no podía soportar siquiera estar cerca de ella. Querido, dije suavemente una noche, colocando mi mano gentilmente sobre la suya mientras nos sentábamos juntos en el sofá. El hijo de Laya es nuestro hijo. También. Me miró, frunciendo el ceño, y continué, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Si fuera yo quien la visitara y cuidara, ella podría sentirse incómoda. Nuestra relación es complicada, así que, en esta situación, eres el único que puede dar un paso al frente. Zane abrió su boca para responder, pero rápidamente agregué, deberías pasar más tiempo con ellos. Te ayudará a crear un vínculo con el bebé antes de que venga a casa con nosotros. Zane vaciló, su ceño frunciéndose como si estuviera luchando con la idea, pero después de un momento, su expresión se suavizó, y mientras escapé de él, me atrajo hacia sus brazos, gentilmente rozando su barbilla contra mi frente, un gesto fugaz de afecto. «Sigues siendo tan comprensiva como siempre después de todos estos años», murmuró, las palabras cargadas con un toque de tristeza. «Si solo pudiéramos tener un hijo nuestro, eso sería maravilloso». Su voz se quebró ligeramente, como si el pensamiento de lo que podríamos haber tenido, lo que podríamos haber compartido, se estuviera alejando más fuera de alcance. Había un arrepentimiento profundo en sus palabras, un anhelo genuino.
pero solo me hizo más consciente del abismo entre nosotros. Mientras me apoyaba contra su hombro, pude sentir la tensión construyéndose en mi pecho. Mi expresión se oscureció, mis pensamientos pesados con la verdad. Ya no podía ignorar a Zane. Debería agradecer a los cielos por revelarme tu verdadera naturaleza. Si alguna vez tuviera un hijo con alguien como tú, sería la mancha más grande en mi vida. A las 39 semanas de embarazo, Laia dio a luz a un bebé saludable. Dentro de la habitación del hospital, las voces de los padres de Zane llenaron el aire, su charla alegre ahogando los gritos del recién nacido. Su emoción se derramó hacia el pasillo donde me quedé sola, apoyada contra la pared fría, mi cara calmada, no traicionando nada de la turbulencia adentro. Debería haberlo sabido. Los padres de Zane probablemente habían estado conscientes de la existencia de este niño desde el principio. Desde el comienzo, habían conspirado con Zane y Laia, haciendo la vista gorda a la traición que había manchado todo, y ahora estaban aquí celebrando el nacimiento de un niño cuyo origen habían elegido ignorar. Mientras me quedé ahí, surgió un recuerdo viejo, uno del día de mi boda, el recuerdo de arrodillarme ante los padres de Zane, ofreciéndoles té, como dictaba la tradición. La madre de Zane había estado abrumada con emoción ese día. Sus lágrimas habían brillado en sus ojos, y su voz había temblado mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. Pero ahora, mientras escuchaba su risa en la habitación del hospital, su alegría haciendo eco por el pasillo, no pude evitar preguntarme, ¿había sido real toda esa emoción? ¿O había sido una actuación para mi beneficio? Los amigos y familiares habían observado con asombro, susurrando entre ellos. Esta es la primera vez que he visto a una suegra llorar de pura felicidad al escuchar a su nuera llamarla mamá por primera vez. Después de que nos casamos, la madre de Zane se enorgulleció de presentarme en cada reunión de élite en Oceanside City. Con una sonrisa radiante, le decía a todos, «Esta es mi nuera, Audrey. Es amable, inteligente y la diseñadora principal en Starlight Jewelry. Zane es increíblemente afortunado de haberse casado con ella en ese entonces. Todos lo creían, incluyéndome a mí. Todos pensaban que yo, Audrey, tenía un matrimonio casi perfecto, un esposo exitoso y devoto, suegros amables y amorosos. Pero viendo la situación ahora, qué broma cruel era esa. Dejando esos pensamientos a un lado, toqué la puerta y entré, colocando la sopa recién hecha en la mesa. Justo cuando estaba a punto de girar e irme, la voz de Laia me detuvo. Al verme pausar, se dirigió a los padres de Zane con una sonrisa deliberadamente dulce y obediente. «Mamá, papá, ¿podrían salir por un momento? Tengo algo que discutir con Audrey». Los padres de Zane vacilaron brevemente, sus expresiones cambiando con nerviosismo. Después de un momento de silencio, finalmente acordaron y dejaron la habitación. Aunque la incomodidad y preocupación en sus ojos era inconfundible, entendí su preocupación. Tenían miedo de que si Laia y yo fuéramos dejadas solas en la misma habitación, algo inesperado podría pasar. El pensamiento dejó un sabor amargo en mi boca. Qué rápidamente la calidez de la familia podría volverse fría. Tan pronto como la puerta se cerró con un clic, el comportamiento gentil de Laia desapareció. Su mirada se afiló en una mirada fría y triunfante. «Audrey, ya has perdido. Mamá y papá me acaban de decir que están listos para que Zane pida el divorcio. ¿Realmente pensaste que iba a tomar al niño y criarlo como tuyo? Eso fue solo una excusa temporal para apaciguarte. Ahora que el bebé nació seguro, ya no eres necesaria. Disfruta tus últimos días como la señora Robinson mientras aún puedas». Habló como una vencedora parada sobre el derrotado, entregando su veredicto final, pero sus burlas apenas movieron alguna emoción en mí. Con calma, serví la sopa en un tazón. El aislamiento era bueno. El vapor aún se curvaba hacia arriba en el aire. Miré a Laia. Su tez era opaca y superficial. Su brillo juvenil una vez completamente drenado. El parto la había envejecido visiblemente y significativamente. Era 3 años menor que yo. Sin embargo, ahora parecía mayor por al menos 5. No me molesté en discutir con ella. En cambio, mi mirada se movió al bebé en sus brazos. Su piel era notablemente más oscura, casi antinaturalmente. Zane había tenido piel clara desde la infancia. Y Laia, antes de su embarazo, siempre había sido pálida y delicada. Sin embargo, este bebé, si se volvía más oscuro, podría también ser de un linaje completamente diferente. Arqueé una ceja ligeramente, luego sonreí burlonamente, mi voz deliberadamente provocadora. «Oh, Laia, espero que no te estés adelantando. Presume después de que realmente pongas un pie en el hogar Robinson. De lo contrario,
Solo estás trabajando duro para preparar mi vestido de victoria para mí. Mis palabras tocaron un nervio. Los ojos de Laia se llenaron de odio. Toda su expresión se torció con malicia. Una ola repentina de inquietud se apoderó de mí, y efectivamente, los dedos de Laia de repente se apretaron alrededor del brazo pequeño del bebé. Un pellizco agudo. En un instante, marcas rojas enojadas florecieron en la piel delicada. Los gritos del bebé llenaron toda la habitación del hospital justo a tiempo. Los padres de Zane irrumpieron de vuelta, pánico escrito en todas sus caras. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que había pasado, la voz de Laia gritó, temblorosa, angustiada y goteando con acusación. «Mamá, papá, tienen que defenderme». Audrey dijo que quería ver al bebé, pero en el momento en que miré hacia otro lado, lo pinchó. Miren, su brazo está hinchado. Mis suegros inmediatamente me empujaron, corriendo a examinar al niño, y en el momento en que vieron las marcas rojas, la expresión de la madre de Zane se oscureció. La calidez que una vez tuvo para mí había desaparecido completamente. En su lugar, resentimiento y decepción. Negué con la cabeza ligeramente, silenciosamente, negando la acusación. Pero ya sabía que la verdad no importaría porque para ellos, entre su nuera de muchos años y una madre que acababa de dar a luz, siempre creerían que una madre nunca dañaría a su propio hijo. Mientras los gritos del bebé exhalé lentamente, haciendo una pausa por un momento antes de hablar en un tono bajo y medido. Audrey, te has visto a ti misma todos estos años, y aún no has podido dar a luz a un hijo. Aunque realmente te queremos como nuestra nuera, no podemos ignorar ciertas presiones. Ahora que Laia ha dado a luz al hijo de Zane, queremos ofrecerte alguna compensación. Incluso si te divorcias de Zane, siempre seremos familia. Al escuchar esto, la tensión en mi corazón finalmente se alivió. Entonces, incapaz de contenerme, dejé escapar una risa suave. Su nieto acababa de nacer y no perdió tiempo llegando directamente al punto. Qué típico. Una familia tan hipócrita, tan indiferente. No me molesté en responder a las llamadas palabras de consuelo de la madre de Zane. En cambio, levanté el tazón de sopa que acababa de servir y la bebí de un trago. «Mamá, esta sopa de pescado me enseñaste a hacerla hace 4 años. Siempre te he respetado y apreciado. Pero hoy esta será la última vez que te llame mamá. No hay necesidad de hablar de familia más. Adiós». Una semana después, Zane vino a mí con los papeles de divorcio más pronto de lo que había esperado. Había provocado deliberadamente a Laia durante mi visita a su habitación de hospital la semana pasada, con la intención de presionarla para que empujara a Zane a divorciarse de mí lo antes posible. Necesitaba que sintiera la culpa más profunda al negociar nuestro divorcio, asegurando que recibiera la participación máxima de los activos. Con la forma en que Zane estaba creciendo cada vez más frustrado e indefenso hacia Laia, realmente temía que pudiera elegir quedarse con el bebé, pero descartar a la madre. Afortunadamente, Laia y los padres de Zane no me decepcionaron. Miré a Zane, mi cara llevando la misma sonrisa gentil familiar, pero él se veía absolutamente exhausto. Su cabello usualmente bien arreglado estaba descubierto, colgando desordenadamente sobre su frente. Las ojeras debajo de sus ojos eran evidentes detrás de sus gafas de montura dorada. Todo su comportamiento exudaba fatiga. Zane agarró los papeles de divorcio con fuerza, su mirada cambiando entre el documento y yo, su expresión conflictiva y dolorosa. Después de un largo silencio, finalmente habló. «Audrey, lo siento. Juro que nunca quise divorciarte, pero no tuve opción. Laia me está amenazando con el bebé. Mis padres están de su lado, presionándome sin cesar, así que no tuve otra opción». Lentamente empujé el acuerdo de divorcio hacia mí. Bajando mi mirada, me concentré en la sección de división de activos. Dado que ya habíamos notado la propiedad bajo mi nombre después del matrimonio, no había disputa ahí. 15 propiedades en varias ubicaciones y 7 autos de lujo. En cuanto a los ahorros de Zane y las acciones de la empresa, había escrito una división de 80 a 20. 80% para mí, 20% para él. Eso realmente me sorprendió. Había consultado a un abogado de divorcio de antemano. En casos donde un cónyuge está en falta, típicamente recibían del 10% al 20% menos en el acuerdo. Había planeado contactar a mi abogado y luchar por al menos el 70% si la oferta de Zane era algo menor. Pero ahora, este arreglo me ahorró el problema. Justo cuando recogí el bolígrafo para firmar, Zane de repente agarró mi mano. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas y su voz tembló con emoción. «Audrey, sé que has sufrido durante este tiempo. Realmente pensé que todo iría según lo planeado. Pero Laia me ha estado amenazando todos los días. Dice que si no nos divorciamos, saltará de un edificio con el bebé. No tuve opción con respecto a la compensación financiera. No te preocupes, transferiré todo a tu nombre inmediatamente. Y en el futuro, si no tienes hijos propios, puedes tratar a nuestro hijo como tuyo». Una ola de disgusto surgió a través de mí. Retiré mi mano de su agarre,
mi expresión fría e indiferente. No hay necesidad de eso, señor Robinson. De ahora en adelante, cuídate. Con eso, recogí los papeles de divorcio y me alejé sin mirar atrás. Zane no tenía idea de que si alguna vez quisiera un hijo, tendría uno propio, pero en cuanto a él, esa ya no era una opción. Durante las siguientes 2 semanas, vendí todas las acciones de la empresa que Zane me había asignado a un precio alto. Las ganancias fueron significativas. Mientras miraba el saldo de mi cuenta bancaria, incapaz de suprimir una sonrisa satisfecha, recibí un mensaje de Ezra Sullivan. Ezra, el exnovio de Laia. De hecho, la semana que Laia dio a luz, Elise ya lo había rastreado, pero en ese momento elegí no conocerlo de inmediato. Le dije a Elise que esperara hasta que mi divorcio estuviera finalizado. Ahora que las acciones de la empresa habían sido vendidas, el momento era perfecto. Cuando finalmente conocí a Ezra, no me molesté con cortesías. Su apariencia era ruda y sin refinar, pareciendo alguien de un campo remoto, muy lejos de lo que había esperado. Me senté frente a Ezra y saqué una fotografía de mi bolso. En ella, Laia sostenía a un bebé parado junto a la familia Robinson. Ezra miró la foto, pero mostró poca reacción. Reconoció a Laia, pero su respuesta fue indiferente. Ya hemos terminado. Esto no tiene nada que ver conmigo. Dejé escapar un suspiro, resistiendo el impulso de poner los ojos en blanco ante su ignorancia. Aún así, mantuve mi paciencia y lo empujé más. Si vamos por la cronología, Laia se embarazó alrededor de agosto del año pasado. En ese momento, ¿estabas absolutamente seguro de que ya habían terminado? O para ponerlo más brutalmente, ¿estás seguro de que no durmieron juntos después de eso? El ceño de Ezra se frunció ligeramente. Por un momento, pareció perdido en pensamientos, como si estuviera tamizando a través de sus recuerdos. Entonces, la realización le llegó. Espera, ¿estás diciendo que este niño podría ser mío? Le di un asentimiento firme. Ezra me miró fijamente, aturdido, antes de bajar lentamente su mirada de vuelta a la fotografía. Se sentó congelado por mucho tiempo, sus dedos apretándose alrededor de los bordes de la imagen mientras la examinaba una y otra vez. Entonces, de repente, como si algo hiciera clic en su mente, sacó su teléfono. Se desplazó rápidamente a través de su pantalla antes de entregármelo. Miré hacia abajo. Una larga lista de registros de reservas de hotel llenó la pantalla. La mayoría de ellos eran del verano del año pasado, entre julio y septiembre. Las fechas se alinearon casi perfectamente con los periodos cuando Zane y Laia habían regresado de sus viajes de negocios a Oceanside City. Entonces Laia había estado manteniéndose ocupada viajando con Zane por trabajo, luego regresando para encontrarse con Ezra. Metódicamente tomé capturas de pantalla de cada página y las guardé en mi teléfono. Luego, girando de vuelta a Ezra, propuse un trato. Puedo decirte la verdad, pero tienes que prometer no mencionar mi participación. Ezra asintió sin vacilar. Está bien, dije. Ese niño es tuyo al 100%. El hombre en esta foto solía ser mi esposo, pero tiene problemas de fertilidad. Es imposible que haya embarazado a Laia. Por supuesto, no era realmente 100% cierto, pero necesitaba la furia de Ezra para trabajar a mi favor. En el momento en que mis palabras aterrizaron, ¡bang!, Ezra golpeó su puño sobre la mesa. El hombre callado y de buenos modales delante de mí se había ido. Su cara se torció con ira, todo su comportamiento volviéndose agresivo. ¿Dónde están? La furia en su voz era inconfundible. Había escuchado que los hombres de orígenes rurales o tradicionales tomaban los linajes y herederos muy en serio. Y viendo la reacción explosiva de Ezra, especialmente su cambio visible en expresión cuando mencioné al niño, solo confirmó esos rumores. Sin vacilar, le entregué las direcciones del centro de cuidado postnatal de Laia y la empresa de Zane. Ezra agarró el papel tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Claramente estaba viendo, apenas manteniendo sus emociones bajo control. Sin embargo, antes de salir corriendo, aún logró girarse y agradecerme. Después de todo, si no hubiera revelado la verdad, tal vez nunca habría sabido que tenía un hijo biológico, uno que Laia había estado usando como su boleto dorado a la riqueza. La próxima vez que escuché sobre Laia y Zane fue de las noticias locales de tendencia. Hice clic en el reporte filtrado y ahí estaba, Ezra, parado frente a la sede de la empresa de Zane en el centro de cuidado postnatal, sosteniendo una pancarta masiva. Las palabras escritas a través de ella eran audaces e imposibles de perder. El CEO de la empresa Zane y mi ex novia Laia me devuelven a mi hijo. Viendo esto, no pude contener mi risa. Me desplacé hacia la sección de comentarios. Más de 1000 comentarios ya habían inundado. La mayoría de ellos decían lo mismo. Solo hagan una prueba de paternidad. Nada más importa. Honestamente, ese niño no se parece nada al CEO. Es demasiado de piel oscura. No se necesita prueba. Ya sabemos quién es el verdadero padre. Aparte de la prueba de paternidad, otros comenzaron a hablar diciendo, Zane se divorció de su exesposa en julio, y el niño ya había nacido para entonces. Está claro que la aventura es innegable. Este CEO se ve tan familiar. ¿Por qué siento que lo he visto en una clínica de urología? En este punto, mis dedos se congelaron. Una clínica de urología.
Si lo que este usuario está diciendo es cierto, Zane debe haber sabido desde el principio que su fertilidad era un problema. Sin embargo, aún siguió adelante para hacer todas estas elecciones despreciables. El alboroto público ganó impulso rápidamente, y el tema de tendencia se disparó a la cima de las noticias locales en Oceanside City durante la noche. El precio de las acciones de la empresa se desplomó. Miré la suma sustancial de dinero en mi cuenta bancaria y no pude evitar sentir una sensación de satisfacción. Esta era exactamente la razón por la que no había contactado a Ezra antes del divorcio. Si Ezra se hubiera enterado, habría causado una escena inmediatamente, y si me hubiera divorciado de Zane después, las acciones que habría recibido ya habrían perdido mucho de su valor. Pero ahora, después de vender las acciones a un precio alto, finalmente podía dejar que Ezra hiciera un escándalo. Este era el mejor curso de acción. El tema de tendencia se mantuvo en la cima de las noticias locales durante un día y una noche completos, antes de finalmente perder algo de su intensidad. En ese punto, Elise vino a mí con el último chisme. ¿Escuchaste, Audrey? El niño realmente no es de Zane. El drama de ayer causó tal revuelo. Tanta gente fue a ese centro de maternidad solo para ver el caos. Zane debe estar completamente furioso, insistiendo en que se haga la prueba de paternidad. Se dice que la secretaria casi saltó por la ventana del centro de maternidad para evitar la prueba. Y cuando los resultados finalmente llegaron, la familia Robinson se veía pálida. Mientras Elisa hablaba, sacó su teléfono y abrió un chat grupal llamado Chisme de Oceanside City. Había docenas de videos compartidos en el chat. Un video que duraba aproximadamente 20 minutos mostraba a Laya desaliñada y usando una bata de hospital, arrodillada y agarrando la manga de Zane, suplicándole que no realizara la prueba de paternidad frente a todos. Zane la pateó, incluso pisando su estómago unas cuantas veces con sus ojos inyectados en sangre. Había usado el lenguaje más sucio para insultarla. Los padres de Zane solo se quedaron parados en silencio secándose las lágrimas. Aproximadamente 5 minutos después, Laya de repente corrió hacia la ventana como si hubiera perdido la mente. Trató de saltar desde el 8º piso. Fue solo con la ayuda de los espectadores que fue detenida antes de que pudiera seguir adelante con ello. Pero siguió gritando: «Hombre inútil. No es de extrañar que tú y Audrey no pudieran tener un hijo después de 5 años. Me culpas por hacer trampa, pero tú eres el que está roto. Patético. ¿Qué mujer tendría un hijo contigo, Zane? Nunca tendrás descendencia en esta vida». Elise se rió incontrolablemente, inclinándose más cerca de mí mientras continuaba. Hay otro video donde Zane recibe los resultados de la prueba de paternidad. En el video, Zane sostuvo el reporte de la prueba. Su cara se oscureció sombríamente. Luego desgarró el reporte en pedazos, furiosamente golpeando la pared del hospital. El golpe causó que su mano sangrara. Mientras tanto, Laya, sentada cerca, parecía una mujer en sus 40 o 50 años, sus ojos vacíos y su piel de un amarillo opaco. En sus primeros 20 años, su cara ya había comenzado a hundirse más allá del reconocimiento. Miraba fijamente por la ventana, completamente indiferente a la multitud ruidosa de espectadores y reporteros. Elise se burló, burlándose. Ahora Zane ha sido engañado. Su reputación en ruinas. Doble problema para él. Los sueños de Laya de entrar en la alta sociedad están destrozados. Y ahora todos se burlan de ella. Divertido. Viendo esto, no pude evitar sentir una sensación de alegría adentro. En solo unos meses, había pasado de ser la traicionada y descartada por los Robinson a ahora tener la mayoría de los activos de la familia Robinson. Y también me había deshecho de un esposo que no era más que un hombre inútil e infértil. Con ese pensamiento en mente, sonreí y puse mi brazo alrededor de Elise. «Vamos, hermana, vamos a hacer un viaje al norte de Europa para celebrar». Después de todo, el dinero que tenía ahora era suficiente para varias vidas de gastos. Para cuando Elise y yo regresamos de nuestro viaje al extranjero, Oceanside City ya había entrado en la segunda primavera del año. Esos días salvajes en el norte de Europa finalmente me habían permitido relajarme, liberar la tensión que había estado cargando desde el comienzo del año. Mirando hacia atrás, no puedo evitar estremecerme ante lo vulnerable que era. Enfrentando los esquemas de la familia Robinson y Laya sola, un movimiento en falso podría haberme atrapado en un pantano sin fin, pero afortunadamente logré mantener mi posición. Sin embargo, tanto había pasado en Oceanside City durante los 5 meses que estuvimos fuera. Zane, atrapado en su aventura antes del divorcio, fue despedido de su trabajo en Oceanside Corporation por manejar mal asuntos personales. El escándalo destruyó su carrera y la industria lo puso en lista negra completamente. En su furia, Zane dirigió toda su ira hacia Laya. Los vecinos de los Robinson reportaron ver a Laya golpeada y magullada saliendo a comprar víveres, y hasta altas horas de la noche. Los sonidos de violencia doméstica resonaban desde su hogar. Durante nuestro viaje, había recibido una llamada de la madre de Zane. Su voz temblaba, llena de lágrimas mientras suplicaba ayuda.
preguntando si podía enviar algo de dinero para asistirlos. Me dijo que Zane no podía manejar el golpe y había estado bebiendo y vagando sin rumbo. Recientemente, había sido diagnosticado con una enfermedad difícil de tratar. Laia también había sufrido una crisis nerviosa y fue admitida en un hospital psiquiátrico. Ahora ambos necesitaban dinero para tratamiento, pero la familia Robinson ya había sido drenada y no podía pagarlo. Escuché los llantos de la madre de Zane, pero no ofrecí mucha respuesta. Di unas respuestas cortas y terminé la llamada. Para ser honesta, la primera vez que escuché esto, no sentí simpatía por ellos. En cambio, encontré una extraña sensación de satisfacción en su miseria, casi como una forma de entretenimiento. El destino de Zane y Laia era lo que se merecían. Lo que pasaran después ya no me importaba, solo me enfocaría en mí misma. En los días siguientes dirigí mi atención a diseñar mi nueva colección trimestral, un anillo con tema de estrellas para mujeres solteras. Cuando estaba casada, mis diseños se enfocaban principalmente en anillos de bodas. Pero ahora que estaba divorciada, mi enfoque había cambiado. Este cambio en mi identidad trajo nuevos pensamientos e inspiraciones. Quería animar a otras mujeres que enfrentan dificultades en el matrimonio o relaciones a ser valientes y abrazar la independencia. Un anillo de mujer soltera es una gran idea. Pero ¿por qué el tema de estrellas? Las estrellas siempre acompañan a la luna. ¿No parece reflejar el concepto central de independencia femenina y autosuficiencia? Casi me encontré sin palabras. Pero entonces, de repente, recordé el cielo lleno de estrellas que había visto en el norte de Europa. En realidad, la mayoría de las estrellas son cuerpos celestes independientes brillando con su propia luz. No dependen de la luna para existir. Justo como tú y yo, somos individuos independientes. No necesitamos depender de nadie o cualquier relación para definir nuestra existencia. Mis palabras parecieron resonar con el grupo, y la idea de un anillo de mujer soltera con tema de estrellas comenzó a tomar forma bajo una nueva luz. La habitación se quedó en silencio por un momento mientras mis palabras colgaron en el aire. Pude ver las caras alrededor de la mesa, algunas con un toque de sorpresa, otras con nueva comprensión. La atmósfera cambió de duda a curiosidad, y pude sentir la energía de la reunión cambiando. Una de las diseñadoras senior, una mujer que había sido escéptica al principio, se inclinó hacia adelante. Veo lo que estás diciendo ahora. No es solo sobre el diseño de estrella, es sobre empoderamiento, es sobre mostrar a las mujeres que pueden brillar por sí solas, sin necesitar que alguien más valide su valor. Sonrió, su tono más cálido que antes. Animada por su respuesta, continué, mi voz firme y confiada. Exactamente, este anillo no es solo una pieza de joyería. Es un símbolo para cada mujer que se ha alejado de una relación que no le servía. Para cada mujer que ha elegido a sí misma sobre las expectativas sociales, este anillo será un recordatorio de que ella es suficiente por sí sola. Los demás asintieron, algunos tomando notas, otros intercambiando miradas que hablaban volúmenes. Pude decir que la idea finalmente estaba comenzando a tomar forma. El tema no era solo un concepto de diseño, era un mensaje del que estaba apasionada, algo que venía de mi propio viaje, mi propia transformación. El resto de la reunión fue sin problemas. Las ideas fluyeron más libremente y todos parecían energizados por la nueva dirección. Mientras terminamos, el equipo de diseño ya estaba haciendo lluvia de ideas sobre formas de dar vida al anillo con tema de estrellas, y pude sentir una emoción real en el aire. Mientras salía de la sala de reuniones, sentí una sensación de logro. Ya no era solo sobre los diseños, era sobre crear algo significativo, algo que podría hacer una diferencia en las vidas de las mujeres. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estaba en el camino correcto. Había comenzado este viaje sin estar segura de mí misma, sin estar segura de mi futuro. Pero ahora, con cada paso que daba, me estaba convirtiendo en la mujer que siempre había querido ser. Fuerte, independiente y sin disculpas por ser yo misma. Y eso, me di cuenta, era el mejor diseño de todos.